Bueno, muy buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que tengan hoy un excelente día miércoles. Hoy nos encontramos teniendo el privilegio una vez más de leer la palabra de Dios, de aprender de lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y hoy nos toca el libro continuamos leyendo el libro de Efesios. Vamos a leer hoy el capítulo 4, del versículo 17 al versículo 32. Una parte quizás muy conocida por muchos, ¿no? Y de la cual podríamos sacar muchísimas enseñanzas. Así que bueno, vamos a leer lo que dice este capítulo. Versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, muy bien, ya pudimos leer estos versículos del capítulo 4 de Efesios. Esta parte de este capítulo me gusta dividirla en dos partes, ¿sí? La primera parte sería como esa parte en la que Pablo exhorta, ¿sí?, a que podamos realmente tomar noción de cómo vivir una vida cristiana de manera correcta y eficiente. Y una segunda parte, ¿no?, en el que quizás ya no se habla tanto de la exhortación, sino de la nueva vida en Cristo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso de estos versículos. Primero vamos a dividirlo del versículo 17 al 19 y luego vamos a avanzar del 20 al 32 directamente con la otra segunda parte. En el versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Básicamente, en este capítulo, como decíamos, vemos a Pablo expresando, sobre todo en estos primeros versículos, cómo no deben vivir, utilizando a los gentiles como ejemplo de lo que de cómo no deberían andar, básicamente, ¿no? Y justamente los usaba como ejemplo de cómo andan en el mundo. Fíjense que acá dice: andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y acá, en el versículo 17, hay unas palabras muy importantes que quiero destacar, que dice que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente hace referencia a cuando nosotros como seres humanos empezamos a pensar y utilizar nuestra cabeza y nuestros pensamientos de forma lógica, ¿sí? Vivir una vida sin ningún tipo de sentido. Yo cuando comparo los pensamientos, la mentalidad, las cosas que justamente están pasando por la cabeza de una persona que sigue los pasos de Jesús y obedece las Escrituras, y una persona que no lo hace de forma absoluta, o sea, directamente ni siquiera se le pasa por la cabeza aprender de la palabra de Dios. Si comparamos las dos formas de pensar, nos damos cuenta de que una forma de pensar está completamente incorrecta y alejada. Obviamente, ¿cuál es? Está claro, no hay que aclararlo, ¿sí? Pero
me gusta esta comparación porque es la que hace Pablo acá, ¿no? Dice vanidad de su mente, vivir de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tus pensamientos lógicos como ser humano, vivir de acuerdo a las cosas lógicas que van a pasar en la tierra, porque el ser humano se rige justamente por esa regla. Sin embargo, Dios nos pide que, o Pablo mejor acá, nos exhorta a que no pensemos con una mente completamente vacía, mucho menos cuando se trata de cosas espirituales, ¿bien? Pablo acá nos dice, enfócate en el aprendizaje, enfócate en no ser ignorante espiritualmente hablando, de formarte, de capacitarse, ¿sí? Y de no tener un corazón endurecido, ¿sí? El único que puede ablandar nuestro corazón es el Señor a través de su palabra. Y bueno, esta primera parte me gusta como una especie de exhortación hacia nosotros mismos también, que, bueno, obviamente Pablo no hablaba para esa época nada más y para ese contexto. Hoy por hoy podemos aplicar esto para nuestras vidas y empezar a tomar conciencia de la importancia de no tener una mente, una vanidad en nuestra forma de pensar y no vivir sin ningún objetivo espiritual, que es justamente lo que Pablo nos quiere enseñar en los siguientes versículos, ¿no? Del versículo 20 al 32, que habla de la nueva vida en Cristo justamente. Ahora, del versículo 20 al versículo 24 aproximadamente, hay dos cosas a destacar que me parecen muy interesantes, ¿sí? Del versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. ¿Sí? Todo lo opuesto a lo que estábamos hablando anteriormente. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros no aprendimos así de Cristo. ¿Sí? Nosotros no lo vimos a Cristo como un mal ejemplo para nuestras vidas. Incluso todo lo que nosotros podemos leer justamente de Jesús como hombre, como persona, que vino acá al mundo a entregarse por cada uno de nosotros, todas y cada una de las cosas que hizo fueron correctas, fueron ejemplo para que nosotros podamos imitar. Y van a ver que muchas veces yo he escuchado la frase de imitar a Jesús, ¿no? Imitar a Jesús como nuestra guía, como nuestra razón de ser, como nuestro grandísimo ejemplo. Y son frases que a veces suenan como trilladas, como repetitivas. Sí, hay que imitar a Jesús. Y, bueno, pero ¿qué tal si un día lo planificamos y nos ponemos a tomarlo en serio? ¿Sí? A tomarlo en serio como una actividad diaria. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿sí? Dios quiere que nosotros consideremos en serio el mayor ejemplo que Él pudo traer a la tierra, que es enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Ese ejemplo de Jesús, que habla de despojarse de sí mismo, porque Jesús despojó, justamente dejó todo para salvarnos a nosotros, es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo de amor, de persona, ¿sí? Entonces, esta parte del versículo justamente habla de el andar del nuevo hombre. Y como dice acá, a partir del versículo 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? Como vivíamos antes de ser salvos básicamente, enfocándonos en nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros intereses, o lo que decíamos antes, el pensamiento lógico, material, humano, ¿no? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso éramos nosotros antes de ser salvos. El viejo hombre hace referencia justamente a eso, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23 y 24 dicen, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, una vez que aceptamos al Señor como nuestro Salvador y reconocemos al Señor como el único que puede librarnos de todo mal, de todo error en nuestras vidas. Bueno, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Una vez que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, Él viene a morar en nuestras vidas y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a accionar de forma correcta, a caminar de forma correcta. Y esto es básicamente lo que quiere decir Pablo en estos versículos. Olvídense de lo que era el viejo hombre, despójense de las actividades del viejo hombre, de la forma de pensar que tenía el viejo hombre y empiecen a vivir en base a lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseña día a día. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para formarnos y capacitarnos diariamente? Que es esto parece que es, cada tanto obedezco y cada tanto soy un buen hijo de Dios. No, esto es diariamente. Nosotros tenemos que vivir como el nuevo hombre, como hijos de Dios, todos los días. ¿Y cómo hacemos?
este es nuestro combustible. Hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, hablábamos justamente de este tema, ¿no? El combustible que nos ayuda a avanzar, el que nos ayuda a no sentirnos agotados. Siempre tenemos acá esta palabra de Dios que es nuestra guía, es nuestra brújula, ¿sí? Que nos ayuda a saber y tomar decisiones correctas, pero además es el empuje, el mismo combustible que obviamente Jesús necesitaba, que era la oración, era hablar con el Padre. La palabra de Dios y la meditación, la oración, hablar con el Padre es la única manera que tenemos de andar, justamente como dice acá, ¿no? Andar como el nuevo hombre y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora continuamos leyendo y en el del versículo 25 al 32, que podríamos decir que es el cierre de este capítulo, ¿no? Del capítulo 4, básicamente podemos ver un resumen de las cosas que tenemos que desechar de nuestras vidas y además cómo cambiarlas de forma positiva. Si bien yo acá voy a aprender como hijo de Dios, como nuevo hombre, desechar cosas negativas que influyen negativamente en mi vida, también voy a ver cómo las puedo reemplazar con cosas positivas. Este es el claro ejemplo de cómo cubrir las faltas con algo que nos hace verdaderamente bien y que agrada a Dios, obviamente, como nuestro Padre. En el versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Fíjense cómo hace una contrapropuesta, ¿no? De desechamos la mentira y hablamos la verdad, ¿no? Esta comparación, podríamos decir, de verdad, de mentira y verdad. Como en realidad no podemos comparar la verdad con la mentira. Y no la podemos comparar en ningún aspecto porque es completamente opuesta. En este versículo, en el versículo 25, estamos viendo el ejemplo de prevalecer en la verdad, pero fíjense que si vamos a algunos capítulos atrás, en el versículo 15, algo que hablaba Carlos el miércoles pasado, el versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense que la palabra, Pablo nos habla de la verdad como la herramienta más importante para el crecimiento. ¿Bien? Y la verdad es en todos los aspectos positiva. No solamente en nuestra vida íntima y personal, sino que también es importante y es fundamental para el crecimiento entre los hermanos. ¿Bien? Nosotros sabemos y hemos conocido a lo largo de la historia muchos ejemplos y muchos casos en que cuando la verdad, o mejor dicho, cuando la mentira quiere sobrepasar a la verdad, los resultados son malos, ¿sí? Ya sea en relaciones laborales, en relaciones profesionales, en los estudios, en la familia, en el hogar y mucho más también en el cuerpo de Cristo, que es en la iglesia, en los hermanos. Ahora, la palabra desechar me parece muy importante poder profundizarla. La palabra desechar no significa, porque el versículo 25 dice justamente eso, dice desechando la mentira. No significa, cada tanto no utilizar la mentira. No, la palabra desechar habla directamente de apartar, ¿sí? Incluso la descripción de diccionario dice apartar, dejar a un lado, no tener en cuenta. Y fíjense cómo podemos ver el claro ejemplo de que la mentira, ¿sí?, tiene una total semejanza con el viejo hombre. En Juan 8:44 habla de Satanás como el padre de la mentira. Entonces, si nosotros, como hijos de Dios, permanecemos en la mentira y no la desechamos, en realidad estamos siendo semejantes a Satanás, al padre de la mentira y no a nuestro Padre, ¿sí?, que es justamente todo lo opuesto. Así que esta parte me parece muy interesante, este versículo, para que podamos reflexionar también en esto, ¿no? Como miembros, porque dice acá, porque el versículo continúa y dice: porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Mi mentira no me afecta solamente a mí, afecta a todo el cuerpo de Cristo, afecta a toda la iglesia, a los hermanos, ¿bien? Y principalmente justamente a Dios, ¿no? Así que me parece como un núcleo de esta parte del capítulo, además de lo anterior que hablaba de despojarnos del viejo hombre y vivir y vestidos del nuevo hombre. Bueno, el desechar la mentira y hablar verdad me parece fundamental para el crecimiento unos con otros. Bien, y seguimos avanzando y podemos ver que en el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Investigando un poco sobre estos temas, he visto que
si bien existen iras que no son pecaminosas porque no nos llevan a un mal puerto, por ejemplo cuando nuestra ira es justamente desarrollada por medio o por intereses justamente de la palabra de Dios. Imagínense que estamos justificando o hablando, debatiendo sobre un tema espiritual, justamente hablando. La ira que no es pecaminosa justamente es la que lleva a, como dije recién, a buen puerto. La que está enfocada a la educación, a la formación, o cuando vemos una situación de injusticia o moral que obviamente afecta directamente o da mal testimonio de lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, acá hace referencia al enojo, ¿sí? Acá dice, no deis lugar al diablo. Si bien hay una ira que no es pecaminosa, no podemos dejarle lugar al diablo, no podemos permitir de que el diablo siembre amargura, de que el diablo siembre enojo en nuestros corazones y que por quizás incluso debates espirituales, debatiendo de la palabra y demás, podamos terminar enojándonos con hermanos y mucho menos tener odio, ¿sí? O amargar nuestro corazón por algún conflicto o un enojo específico. El enojo da muy fácil entrada al diablo. Es una puerta que se abre y que lamentablemente puede generar consecuencias muy negativas, porque es una chispa que se enciende y que genera problemas graves. Así que por más de que la ira sea justa o sea un enojo carnal sin ningún tipo de sentido, Dios nos advierte. El apóstol Pablo en la palabra nos está advirtiendo, nos está alertando como una especie de alarma, ¿no? Para que tengamos en cuenta de que prestemos atención y de que dejemos morir, ¿sí? Desechemos cualquier problema, cualquier enojo que consideremos que le está dando la posibilidad al diablo de ingresar, de entrar y de generar un conflicto mayor. Apartemos, ¿sí? El enojo de nuestras vidas y mucho más cuando vemos que quizás las reacciones por medio de esa ira son negativas, ¿sí? La paz y el perdón son fundamentales para un hijo de Dios. Así que acá seguimos viendo cosas que nos son útiles para reemplazar, ¿no? La mentira, la ira por la verdad y el perdón. El versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Fíjense cómo también nos muestra el respeto por lo que es del otro, ¿no? Y que todo lo que hagamos lleve a, como dice acá, para que tenga que... No, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿sí? Reemplazar. Este capítulo me encanta porque todo el tiempo habla de reemplazar. No es que te dice, no hagas esto, ¿no? Te dice, bueno, esto lo desechamos, pero lo reemplazamos por la parte positiva. Sino haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo también me encanta porque cuando habla de ninguna palabra corrompida, habla de cuando estamos justamente hablando y que no genera ningún tipo de aporte o de valor positivo hacia el otro. Cuando nuestras palabras afectan negativamente al otro o no le aportan ningún tipo de valor, como decíamos recién, va a generar todo lo contrario, ¿sí? Va a generar una mala influencia, incluso también mala formación, mala educación, porque tengamos en cuenta un detalle muy importante que a veces se nos olvida o lo dejamos pasar. Nosotros como seres humanos somos de influencia para los demás, ¿sí? Y alguno puede decir, sí, yo soy más influyente o menos influyente. Por ejemplo, yo doy clases en la universidad, tengo 300 alumnos, perfecto, tenés una influencia mucho más amplia. Pero en el hogar, un padre con un hijo, aunque sea una sola persona, es de influencia. En el lugar donde sea que estemos y con quien sea que estemos, somos de influencia. Ahora, ¿qué influencia somos? ¿Positiva o negativa? Influenciamos para bien espiritual, para que la persona pueda capacitarse, aprender, formarse y tener un crecimiento espiritual, o estamos influenciando a las personas o estamos siendo de influencia para las personas de manera negativa. La palabra, no la palabra de Dios, sino lo que hablamos, nuestra lengua, muchas veces nos puede jugar en contra. Así que estos versículos me encantan. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. Y el versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Consecuencias completas y totales del viejo hombre, de seguir arrastrando en nuestras vidas las costumbres, la mentalidad, la forma de ser del viejo hombre. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me gusta el versículo 30 que dice: no contristar al Espíritu. El Espíritu Santo es contristado o apenado por el pecado, ¿sí? Cuando nosotros vivimos en pecado y en forma constante cometemos pecado, y sobre todo cuando lo hacemos quizás de forma cotidiana, ¿no? Y hasta incluso no nos damos cuenta de que estamos pecando, estamos contristando al Espíritu. Así que me gusta cerrar con estos versículos con esta breve reflexión, ¿no? Dios nunca te va a pedir que dejes tu actividad del viejo hombre, nunca te va a pedir que dejes de hacer cosas sin reemplazarlas con cosas positivas. Y esta es como la enseñanza que quiero sacar, no solo para este contexto histórico que Pablo hablaba, sino que también lo quiero sacar para mí personalmente y para cada una de las personas que estén escuchando en este momento esta reflexión. Dios quiere que vivamos como el nuevo hombre, ¿sí? En Efesios 4, del 17 al 32, vemos reflejados diferentes ejemplos de lo que pasaba cuando éramos viejos, cuando éramos pecadores, cuando todavía no éramos salvos, y luego todo lo positivo que podemos lograr siendo hijos de Dios y cómo tenemos que obedecerle y capacitarnos con su palabra constantemente. Un simple ejercicio que podemos hacer es pensar en nuestras propias vidas, a ver si esto realmente se ve reflejado. Yo no voy a decir que alguno de acá sea perfecto, porque nadie de acá, de los que estamos conectados hoy, es perfecto, ¿sí? Pero fíjense si hacen una comparación de cómo eran sus acciones, ¿sí? Y sus pensamientos antes de tener a Dios en sus vidas, y cómo es hoy. Con los errores que tengamos hoy por hoy, no estoy diciendo que no tengan errores, con los errores que tengamos hoy por hoy. La forma que tenemos de pensar, la forma que tenemos de sacar conclusiones, de tomar decisiones también, ya es diferente. Aunque nos equivoquemos, somos nuevos hombres en Cristo Jesús. Así que, breve reflexión para que podamos seguir formándonos con este hermoso libro de Efesios, con la palabra que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Espero que hayan podido comprender lo que Dios habló a través de lo que yo les quiero compartir, y les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.